era fue prometida por Triple H, que aparentemente empezó con la coronación de Cody Rhodes como la nueva cara y campeón absoluto de la empresa. Pero debido al último suceso en Raw y la coronación de Becky Lynch como la World Champion de las mujeres, mucha gente empezó a prenderle fuego a todo, a quejarse en las redes sociales y explotando por todos lados. Los mensajes de odio llegaron tan lejos que a Becky la empezaron a apodar Becky Hogan, como si de ella dependiera ser campeona o no. Pero, vamos a empezar por partes. Esto solo es la intro. Y hay un montón de cosas por decir. ¿Realmente estamos en una nueva era? ¿Triple H nos mintió así como te mintió tu ex? Tranqui, déjame explicarlo de manera simple. ¿Qué es lo que mi gente? Yo era Noah y empezamos con el video. Si revisamos nuestros actuales campeones, la respuesta puede ser no estamos en una nueva era, ya que si hablamos de nueva generación, pues solo contamos con Priest, Rhodes, Theory, Waller y Logan Paul. Lo demás es repollo de lo mismo. Aunque esto puede ser subjetivo. Algunos tal vez sí consideren a las Kabuki Warriors como campeonas de la nueva era. O sea, no está tan mal eso. Pero ok. Sin nada de relleno. Vamos por la razón por la cual entraste al video. ¿Realmente Bayley y Becky Lynch representan a la nueva era? La respuesta vaga es no. Pero ahora, les hago la misma pregunta. ¿Con Miz y R-Truth representan a la nueva era? La respuesta vaga también es no. Pero ahora, ¿cuál es la gran diferencia acá? Vamos por partes. En el caso de Miz y R-Truth, pues obviamente R-Truth es de lo mejor que tenemos en WWE, tanto en carisma y como alivio cómico. Y pues sí, merecía su momento en WrestleMania y se lo dieron. O sea, R-Truth está en WWE desde 1999 y nunca ganó un combate en WrestleMania. Y le dieron su momento. Bien hecho ahí. Bien hecho. Ganó toda Latinoamérica unida, todo el mundo. Estoy seguro que no existe nadie el cual no le tenga nada de cariño a R-Truth. Todo bien ahí, excelente. Entonces, ya le dieron su momento en WrestleMania. ¿Ahora qué? Voy a dejar esta pregunta en el aire por ahora. Si tú tienes alguna idea de qué onda, de ahora qué, déjalo en los comentarios. Hablemos ahora de Bayley, nuestro ejemplo a seguir, el orgullo de México. Ella le ganó el título a Iyo Sky, siendo Iyo de lo mejor que tenemos en cuanto a talento en ring en la división femenina. Ahora, si bien es cierto que Bayley no tiene un campeonato hace años, considero que Iyo era la indicada a continuar como campeona en esta nueva era. Y esto es una opinión personal, pero analizándolo mejor, con una Bayley Face hay muchas más opciones. Y también te lo voy a responder junto con la pregunta abierta que dejé para el caso de R-Truth y Miz. Es el turno de Becky Lynch. Y amigo... ¿qué te puedo decir acá? O sea, yo soy fan de Becky, pero cuando las cosas están mal, no tengo problema en reconocerlas. Siento que WWE sí pudo arriesgarse un poco más en cuanto a la elección de la nueva campeona mundial. Pero a la vez encuentro que también tomaron una buena decisión. Seamos sinceros. Yo les pongo el siguiente escenario. Tienes una gira por toda Europa. Tienes un campeonato relativamente nuevo. Tu campeona, quien probablemente sea la mujer más dominante y con mejor actualidad en cuanto a ring, redes, carisma, conexión con el público, está lesionada. ¿Cuál es tu opción? ¿Cómo plantearías esta situación? ¿Elegirías a alguien con poca o nula experiencia o elegirías el camino asegurado de alguien que ya fue campeona, que fue main eventer en WrestleMania, alguien que no tiene problemas en cuanto al micrófono? Recuerden que las giras no solamente son subirse al ring y ya está. No. Como campeón tienes más obligaciones, ruedas de prensa, promocionar los eventos y todo eso. Obviamente, si analizas todo el roster de Raw femenino, obviamente, la única capacitada y elección base, o sea, elección por descarte, era Becky Lynch. No había más. Era básicamente el mismo caso de Drew McIntyre elegido como retador para Seth Rollins en WrestleMania, por descarte, porque no había más opciones. Y esto no queda acá. Paso a responder la pregunta con el caso Bayley, y la voy a juntar con el de Becky. Si bien es cierto que ambas ya fueron campeonas y todo ese bla, ambas son campeonas babyface. ¿Eso qué significa? Que están propensas a tener reinados cortos o ser más vulnerables a perder el título. ¿Por qué? Porque la WWE y gran parte de críticos aman a los heels. ¿Por qué? Porque los heels entretienen. Y esto es entretenimiento. Que ambas campeonas femeninas sean babyface abre una gran puerta y oportunidad para las demás luchadoras del roster. En el caso de Bayley, vimos cómo hace unos días se agregó a Tiffany Stratton a la rivalidad, entre comillas, de ella con Naomi. Y amigo, déjame decirte que esto es una gran oportunidad para Tiffy, ya que Tiffy es heel y pues Bayley es face. Entonces, al incluir a Stratton en la rivalidad, hace que pongamos atención en una de las estrellas con mayor proyección actualmente. En el caso de Becky, siento que no hay algo así por el momento, pero quién sabe, terminan de volver heel a Liv Morgan y así posicionarla como quieren muchos de sus fans. ¡Qué mala palabra elegiste!
que se consolide el tour de la venganza de una vez por todas. Pero no, eso no es una nueva era, 0-0. No, tranqui. Aquí no hacemos esas cosas. Aquí no hacemos eso. Las eras de WWE no siempre empezaron con un nuevo campeón. Bueno, en realidad sí, pero es distinto. Déjame explicarte. Muchos de estos personajes se fueron consolidando y ganando campeonatos durante sus eras correspondientes. Por ejemplo, cuando inició la Ruthless Aggression era, pues Cena solamente era un rookie. Cena no fue campeón hasta, después de un largo tiempo. Ni siquiera Triple H durante la era de la actitud. Ni Randy Orton, ni The Rock, y así me puedo tomar todo el día dando ejemplos. Yo solo les digo que tanto Bayley como Becky son campeonas de transición, el mismo caso que R-Truth y Miz, es lo que quiero creer. Si bien es cierto que ambos ya tuvieron su momento en WrestleMania, siento que pueden impulsar o ayudar a Ciampa y Gargano, ya que parece que tendrán una rivalidad, o tienen una rivalidad, no sabría cómo decirlo después del turn heel, entre comillas, de Ciampa, está como que un poco complicado. Que Becky haya sido campeona no quiere decir que la nueva era sea toda una mentira, es solo el primer escalón para lo que se viene. Ya sea Liv o Tiffany Stratton, recuerden que tenemos un draft, entonces cualquier cosa puede cambiar. O quién sabe, y tendremos una Roxanne Pérez, o Valkyria, o tal vez Cora Jade. Amigo, no sé, hay muchas opciones para esta nueva era, que incluso las mismas Becky como Bayley están seguras y firmes en apoyar a esto. ¿No me crees? Con contarte nada más que el compromiso de Becky es así de fuerte. Ella estaba un tiempo fuera para pasar con su familia y tomarse un descanso, pero ante la lesión de Rhea no tuvo más que volver y asumir el puesto de campeona. Y no solamente es el puesto de campeona, o sea, va mucho más allá de eso, sino también de cargar con el odio que tira todo el mundo. Amigo, ustedes se metían a Twitter el lunes después de Raw y era una desgracia. No, los grupos de Facebook, las páginas de Facebook no tanto, Twitter o X, lo que sea, estaba repleto de odio hacia Becky. Becky no tenía la culpa de nada, amigo, simplemente fue la mejor opción. Y todo el mundo le empezó a tirar shit. ¿Por qué? ¿Porque es babyface? ¿Porque no te cae Becky? O sea, amigo, estamos hablando de seres humanos, what the fuck. Mucho del odio no está justificado. No, olvídense eso, el odio no está justificado nunca. Pero, o sea, si vas a cargar contra alguien, carga contra Triple H, no sé, o contra los creativos, no sé, o contra Rhea por lesionarse, nada, es mentira. Pero, amigo, está totalmente sacado de onda eso, sacado de sitio porque Becky no tiene la culpa. O sea, y sobre todo para que la comparen con Hogan, que pues todos sabemos el politiqueo que existía con Hogan. ¿Estamos leyendo esas ceras o qué? Nah, se me salió el guión. No corto, sigo. Solo les puedo decir que sean pacientes. Los grandes cambios no empiezan de un día para otro. Apenas estamos dando los primeros pasos en esta nueva era. Estamos probando. Y sí es cierto que hay muchas cosas por mejorar, esto queda más que claro. Las nuevas superestrellas de esta generación necesitan tiempo y sobre todo que entendamos que estamos en épocas de cambio. Ya sea un Priest con el micrófono, que es horrible, pero estoy seguro que va a mejorar, o un Austin Theory sin carisma, pero es obvio que también va a mejorar. Y también nos podemos pasar todo el día hablando de qué hay por mejorar. Pero esa no es la idea de este video. Con cada paso que damos hacia adelante, la WWE que desafían las expectativas en el ring, como para los fanáticos que siguen cada movimiento con fervor. En este capítulo de nuestra historia, vemos cómo los límites se desdibujan con las rivalidades. Cada evento es una oportunidad para presenciar algo memorable, para ser testigos de momentos que perdurarán en la memoria colectiva de los aficionados. Desde los combates más épicos hasta los momentos más WTF, la emoción siempre va a estar presente, electrificando el ambiente y elevando la experiencia de cada espectador. Pero más allá de la acción en el ring, esta nueva era representa un compromiso con excelencia, con la búsqueda constante de la grandeza y la superación personal. Los luchadores no solo compiten entre sí, sino con ellos mismos, desafiando sus propios límites y demostrando al mundo de lo que son capaces de lograr. Esto no solo es entretenimiento, esto es el comienzo de una nueva era dorada en la WWE. Una era que promete emocionarnos, inspirarnos y dejarnos sin aliento en cada momento. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias, en serio, muchas gracias por el aguante que le dieron al último video de Jeff Hardy. En serio, gente, son increíbles. No olviden suscribirse, darle like y dejar tu comentario acerca de qué es lo que piensas sobre nuestros campeones actuales. Deja tu opinión siempre es importante. Juntos armamos el real debate acá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah.